buenas tardes a todos y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Les da la más cordial bienvenida Violeta Alejandra Chávez Bautista y les agradecemos por seguir asistiendo a estas conversaciones del primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes, que ha sido organizado por el Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, el Grupo de Trabajo Corporalidades y Tecnologías de la UNAM, el Instituto de Formación e Investigación Jurídicas de Michoacán y la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas en Brasil. Agradecemos enormemente al comité de organización que se ha esmerado para realizar estas entrevistas de divulgación. Agradecemos también a quienes nos acompañan y particularmente a la psicóloga Samantha Chávez, que el día de hoy nos va a explicar acerca de su actividad profesional, cómo llega ella y cuáles son las características de su actividad como psicóloga. Buenos días, Samantha. Muchas gracias por aceptar esta entrevista y te doy la palabra para que nos cuentes un poquito más acerca de ti, por favor. Muchas gracias, Violeta. Un placer estar aquí contigo y la audiencia este día. Efectivamente, mi nombre es Samantha Chávez Jiménez, soy psicóloga. Me formé en la UAM Xochimilco, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y bueno, pues tengo una perspectiva de psicología feminista con la que me conduzco, trabajo, el tiempo que he trabajado en instituciones y bueno, pues ahora también el trabajo directamente con mujeres en acompañamiento. Muy bien, qué interesante. Y para dar comienzo entonces a esta entrevista, nos gustaría saber que nos cuentes a qué te refieres con psicología feminista y por qué consideras que este enfoque, o no sé si lo llamas así, es relevante contemporáneamente. Sí, efectivamente es un enfoque, ¿no? Porque pues la formación, puedes tener cualquier formación y tener una perspectiva feminista. Eso pues realmente aporta muchísimo más porque te permite mirar todas estas capas que hay cuando eh, pones a las mujeres al centro también de las cosas, siendo que somos pues la mitad de la humanidad. Entonces, en primera, pues porque enriquece cualquier disciplina y particularmente en la psicología, te permite tener otros puntos de vista. A la mayoría de las mujeres las refieren o acuden a acompañamientos de cualquiera que sea el tipo, clínicos, incluso a psiquiatría, y te dicen cosas como que, bueno, que atiendas tus síntomas y hay tema de que tú eliges mal tus relaciones, tú tienes que trabajar tus apegos, ¿no? Tú tienes que soltar, tú tienes que sanar y no se entiende muchas veces cuál es el contexto, ¿no? Me siento la responsable de todo esto cuando hay un contexto que constantemente está oprimiendo y que muy probablemente esos síntomas están siendo una resistencia, pero al maltrato sistémico, a que hay una cosa ahí construida un tanto que se beneficia de sacarnos, ¿no? De ponernos a trabajar, de hacernos útiles de esa manera. Entonces, esto permite analizar ese contexto, ¿no? Nos permite desde la disciplina, desde la mirada de la psicología, pero con el feminismo, ver esas capitas, ¿no? Entender, conocer el contexto y pues ir teniendo otras perspectivas, ¿no? Básicamente, grandes rasgos, podría decir eso. Qué interesante, Samantha. Es cierto y seguramente muchas y muchos de nuestros espectadores, espero, eh,
habrán tenido esta experiencia de sentir que estaban siendo juzgados cuando se enfrentan a algunos psicólogos incluso, pero también a libros de estos de autoayuda, ¿verdad? Que les dicen deja de ser una tonta o deja de buscar mujeres malvadas, cosas así. Em, y en ese sentido, pues adivino que habrá algunas experiencias vitales, personales tuyas, que te llevaron a este enfoque. ¿Nos podrías compartir qué fue lo que despertó en ti eh, esta pasión? Porque es algo a lo que le dedicas gran parte de tu día. ¿Qué fue? ¿Cómo llegaste a esto? Sí, bueno, en general, pues siempre ha habido una cosquilla ahí por la injusticia, ¿no? Como que está ese algo de entender que por qué algunas cosas son injustas. Y en general, bueno, sí podría decir que la mayoría de las feministas estamos muy atravesadas por bastante rabia y enojo, pero para que algo fuera así fundamental para mi práctica, pues fue haber sido yo precisamente como una persona que ha requerido trabajo profesional en mi salud mental en determinado momento, para mí fue muy claro cómo fue la diferencia cuando fui atendida con perspectiva feminista de una psicoanalista, de una neuropsicóloga, cómo fui atendida siendo ellas feministas. O sea, la perspectiva cambió por completo la manera en la que me sentí tratada y me sentí acompañada. Y en otros momentos también había llevado yo acompañamientos con psicólogas. Desde muy chiquita había tenido yo pues esas experiencias, pero en particular yo vi una diferencia que llegó como agua clara, que me dio muchísimas más herramientas y sobre todo pudo aniquilar casi por completo en mí ese, el sentido sí, aniquiló el autodesprecio que llegué a sentir por mí en otros momentos. Vivir mi TDAH de una forma no patológica, vivir mi relación con mi cuerpo diferente, mi historia familiar diferente. Todo eso para mí hizo una gran diferencia y entendí que esto lo tenía que hacer parte de mi trabajo, ¿no? Porque no lo había llevado en la formación. Si bien tuve profesoras y no eran precisamente, pues mujeres, podían estar incluso en el feminismo, ¿no? Pero no recibí una formación feminista. Entonces esto es algo que se va construyendo un poco por fuera, pero que hace una gran diferencia. Eso para mí lo fue todo. Samantha, muchas gracias por compartirnos algo tan personal que estoy segura que será de gran resonancia en quienes nos acompañan y nos escuchan el día de hoy. Em, Probablemente es una experiencia común a todos quienes hemos intentado tener acompañamiento y terapia. Eh, en este orden de ideas, Samantha, probablemente existió algún momento en tu experiencia personal con este enfoque en el tratamiento, el acompañamiento que has dado a tantas mujeres, que te haya resultado conmovedor y haya reafirmado tu vocación. No, no tengo otra palabra para decirlo. Mm. Tu vocación por esta necesidad de intervenir en una circunstancia que observabas que era injusta y que te parecía inaceptable. ¿Podrías compartirnos algo respetando la privacidad, por supuesto, de las personas a las que has acompañado? Claro, pero esto más que algún en específico, yo creo que es algo bastante universal que sucede en algún punto y bueno, más de una vez, pero de repente encontrar en sus ojos que algo les hizo sentido para liberarse. De repente hay un momento y puede ser como este gesto inmediato de asentir con la cabeza, pero también puede ser un quedarte callada de lleno así de algo que estabas diciendo
y vino un silencio arrasador. Puede ser también que los ojos se llenen de lágrimas. Puede ser una amplia sonrisa en silencio. Puede ser una carcajadota. Puede ser un yo lo sabía. Pero hay algo que en ese momento se mira en los ojos de esa mujer que algo cambió. Algo cambió para liberarla y ya no va a haber vuelta atrás. Empieza, ¿no? Ahí a cambiar algo. Y muchas veces van a venir más momentos de esos, pero en algún momento hay algo. Y yo lo sé porque yo he tenido esos momentos y lo he visto también en otras mujeres que amo y es poético poderlo reconocer. Y pasa en lo cotidiano, no sucede con pombo y platillo, es en un momento y tampoco puedo decir yo, wow, y celebrarlo como quisiera, ¿no? En cada momento, pero es eso y eso sostiene mucho de mi práctica. Qué bonita experiencia nos cuentas. Y sobre todo resalta que estás haciendo tu trabajo desde el amor. Aunque parezca una pregunta que ya has respondido, me gustaría que hicieras énfasis en cómo crees tú que ayuda el trabajo que hace en la vida de las personas a las que has acompañado, que acompañas de hecho. Y bueno, yo diría que esto, bueno, no únicamente mío, sino también de otras compañeras que se rigen por esta ética, otras compañeras psicólogas con perspectiva feminista, que yo lo considero un trabajo de esfuerzo porque además ahora encontramos redes de mujeres que trabajan con esa óptica, ¿no? Y justamente eso, me parece que a gran parte de lo que hace es quitar peso. A ti te hicieron responsable sistémicamente de, de las, ahora sí que de las responsabilidades de otras personas, ¿no? El patriarcado pone mucho peso en los hombres en los hombros de las mujeres eh, y entonces es empezar a ese peso que se puede cargar por años y no solamente en un proceso personal, sino entendiendo también que esto es colectivo, que ahora sí que mana, nos pasa a todas, ¿no? De alguna u otra manera, a lo mejor están las que tienen hijos y las que no, o las que tienen mejores posibilidades económicas y otras que no, y está quien está además atravesado por alguna discapacidad, por alguna enfermedad, quien está viviendo en un lugar con menos recursos, pero de alguna u otra manera hay cosas que de forma bastante universal nos atraviesan a todas y es empezar a tener esta mirada que me puede permitir quitar estas cosas de encima, ¿no? Y encontrar otra cosa más auténtica en mi proceso. Bueno, en el proceso de cada una, porque cada quien tiene sus propias metas y son válidas, no son unificables, pero pues al menos todas sí queremos ser más libres y vivir una vidas libres, ¿no? Sí, digamos que entonces es un proceso de liberación Mm, el que mm. acompañas, ¿verdad? Y cómo, ¿nos podrías contar cómo haces este trabajo? Em, Porque ciertamente, por más que yo pueda ser feminista, si alguien habla conmigo, no le voy a dar acompañamiento, lo que puedo ofrecerle es mi amistad y mi presencia, pero no un acompañamiento psicológico porque no poseo las herramientas. ¿Cómo lo haces tú que eres una profesional? Eh, bueno, disclaimer, aquí una cosita que puede ser bastante controversial, pero si una mujer tiene una ética feminista, más allá de que no esté formada como psicóloga, y puede escuchar a una mujer, por ejemplo, que está hablándole de un maltrato por parte de su pareja, tiene muchísimas más herramientas para atenderla que todos estos psiquiatras o psicólogos que no tienen nada de perspectiva y que revictimizan a las mujeres. ¿Eh? O sea, eso lo dejo aquí nada más y voy a retirarme porque sí, la ética hace mucha diferencia porque alude a lo humano. Pero bueno, específicamente sobre cómo trabajar, pues tiene que ver básicamente sobre hacer una conversación útil.
yo hago una conversación útil para, para la persona con la que estoy hablando, con la mujer. Vamos a hablar de lo que ella, qué le duele, pero también cómo es su entorno, qué es lo que siente que necesita, pero también qué es lo que quiere. Y yo siempre voy a preguntar qué es lo que tú quieres, porque me parece indispensable poder honrar lo que una quiere y que en algún momento, pues sí, poder ser, decir, hice esto porque quería, aunque no esté exactamente dentro de los derechos constitucionales el hacer algo porque quise, tiene que ver como con esa autonomía, ¿no? Entonces es pues ir identificando estos puntos, digo, grosso modo, tampoco ahorita es como hablar por completo de un manual, pero una cosa muy importante es identificar los objetivos y si no los tiene claros, ayudar eh, a construirlos quizá, ¿no? A base de preguntas porque sí sabemos que queremos cosas, lo que pasa es que no siempre están en el discurso. Entonces, que estas preguntas libres de juicio, estas preguntas que nos permiten conocer, vayan siendo orientadas a qué es lo que está doliendo, qué es lo que quieres trabajar aquí, cuáles son los objetivos, digamos, conscientes, pero también qué hay un poco debajo de eso, ¿no? Llevarlo hacia allá. Buscar también esto, el qué quieres, aunque así tuvieras la varita mágica para hacer lo que pudieras, porque, pues, a ver qué tanto nos podríamos acercar a eso, ¿no? Vale la pena mencionarlo de cualquier manera. Y esto se va articulando como un trabajo de humano, de una humanidad. Yo me formé en la UAM en ciencias sociales y humanidades, no está como ciencias de la salud eh, o en ese aspecto en la UAM donde yo me formé. Entonces está así con las sociales, o sea, hermanísima, y aparte como humanidad. Entonces tenemos esa conversación humana, ¿no? Yo tomo pocas notas en general, pues para acordarme, ¿no? Pero lo más importante es estar presente para brindar la escucha y resaltar estas cosas porque pues entrenamos también el conocer las violencias y poderlas identificar y irlas también en la medida también de lo que vaya necesitando, queriendo y manejando la consultante, pues también hacerlas visibles para que sepa qué hacer con ellas, que entienda que también eso que le duele tiene una conexión importante con las violencias y a lo mejor no las conocía, ¿no? Ah, qué interesante. No tengo palabras para imaginar em, el estado de una persona que está siendo violentada y que ni siquiera logra dimensionar que es la víctima. Em, Avanzando un poco más en la entrevista, Samantha, entiendo que trabajas con otras psicólogas, con otros grupos y asociaciones. ¿Qué planes tienes en términos de trabajo o con quiénes estás trabajando ahora? Bueno, ahora mismo mi actividad profesional principal pues es el acompañamiento y ese es de forma independiente, ¿no? En mi día a día eh, es más bien el trabajo directo con las consultantes. Sí he estado en la vida de las instituciones, ¿no? Ahora mismo no, pero lo que sí colaboro ahora mismo con el colectivo Trascendiendo que tiene una sede importante en el Mercado 2 de Abril, que está en el centro, en Ciudad de México, en el centro, en la colonia Cuauhtémoc, en un mercado. Y pues trabajamos con en una ludoteca con niños y niñas, pero pues también se hace un trabajo comunitario, ¿no? Con los locatarios y locatarias también ahí, y pues ese es más interdisciplinario, ¿no? Con una perspectiva de derechos humanos, pero pues ahí se suman otras maneras de ver, como desde la pedagogía, ¿no? Compañera pedagoga, desde la Defensoría de los Derechos Humanos, pero también desde las artes,
con con un maestro que trabaja el cartón, ¿no? La cartonería y todo esto, pero pues además está abierto también para voluntariado como en general y sí se ha trabajado la parte de la psicología, pero el juego, pero la no violencia y todo pues a través de las actividades como más cotidianas, ¿no? Este, esa es como una actividad importante y pues otras tienen que ver pues con formación, ¿no? Más que nada seguir teniendo formación, justo que ya no viene necesariamente de una institución como en su momento lo llega a ser la universidad, sino como pues también buscar, ¿no? En esto de irnos viendo como la inteligencia artificial, ¿no? Como Ujú. diversas cosas, pero esos son, digamos, ahora. Esperemos que este año vengan muchas más colaboraciones que están ahí. Pero de lleno te puedo decir, estas ahorita en enero, ¿no? Qué bien. Y ya nos adelantaste también que el trabajo, la intervención social, el trabajo comunitario que realizas es interdisciplinario y es necesario que así lo sea para atender de manera integral a las personas que llegan a buscarlas. Em, Ahora, como bien sabes, y seguramente has escuchado muchas veces, de repente está todavía cierto prejuicio por buscar atención y acompañamiento psicológico o terapéutico. Em, ¿Qué nos podrías decir al respecto? Em, ¿Por qué es importante hoy día? ¿Cuál es la diferencia entre el pasado y hoy? Pues porque tenemos crisis de salud mental. Mm, y la salud mental está sumamente arraigada con la salud social, o sea, son de alguna manera inseparables. Y entonces por eso también tenemos problemas de salud mental que son generacionales, que trastocan a toda una comunidad muchas veces, ¿no? Que sí, o sea, no es que sean contagiosos, pero sí se transmiten de alguna manera. Entonces, la salud mental, para empezar, también implica, no siempre implica que las personas vayan a un espacio terapéutico, a un espacio de acompañamiento o que vayan al psiquiatra, como no necesariamente. Salud mental también se compone de buenas condiciones de trabajo, de tener agua en casa, ¿no? De vivir en condiciones libres de violencia y no todas las comunidades pueden garantizarle eso a sus poblaciones. Entonces ahí también pues tiene esta parte comunitaria de la salud mental. Sin embargo, lo que alude a las personas es como, sí, bueno, igual y no hay agua en tu colonia. Lo que pasa es que de todas maneras, pues sí te corresponde bañarte, ¿no? Entonces es como esa parte de, nos corresponde atenderla, sí, ¿no? Porque eh, cada vez más temprano una persona en su vida puede conocer un ataque de pánico, manejar crisis de ansiedad, eh, em, tener desregulaciones emocionales sin saber cómo ni por qué. Y más que sin saber por qué, sin saber qué hacer con ellas, ¿no? Solo pues así soy y ya. Ujú, Y también comprender muchísimas cosas sobre la neurodivergencia, que el cableado del cerebro es diverso y no todo el mundo va a tener la operatividad eh, o sea, tan normal, ¿no? Entonces, en esos aspectos también hay conocer que pues, tu cerebro puede operar diferente, pero, o sea, pero todo bien, ¿no? ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿O cómo le puedes hacer para esto y esto? Eh, Tendría que ver con esa parte y más que nada apelar a la gente que está dudosa, porque la gente que está cerrada a esto, pues no sé exactamente, ¿no? Cómo moverlos de ahí, pero la gente que está dudando, la gente que está pensando, que sabe que necesita herramientas, es a la gente a la que yo le hablo, ¿no? Con las personas con quien se pueden hacer.
cambios, ¿no? En su trabajo personal. Sí, qué importante es esto que nos dices. Y entonces podemos inferir que de el desajuste o la crisis social deviene la frecuencia con que se dan los desajustes emocionales, ¿verdad? ¿Estarías de Pues acuerdo con sí, esto? está conectado porque em, también que si tengo condiciones dignas, también tengo mejores formas de responder a mi comunidad, a lo que sea que se necesite, desde el oficio que me muevo, desde lo que yo pueda aportar. Pero al mismo tiempo también eso, la sanidad de un entorno justo, digno, también le va a aportar a mi salud mental porque voy a poder vivir al menos con estas tranquilidades y poderme desarrollar, ¿no? Entonces está sumamente conectado y es esto, ¿no? Lo que hace la subjetividad al sujeto y el sujeto a la subjetividad y es esta conexión, sí. Sí, es un camino de ida y vuelta. Samantha, ¿cómo haces para comunicar lo que hay en tu trabajo a otras personas? ¿Qué estrategias empleas? Pues bueno, estoy bastante limitada porque pues solo manejo el lenguaje materno que tengo, ¿no? Entonces, desde ese aspecto, pues no lo puedo llevar ni a otras lenguas que se hablen en este país, ni a lenguas que se hablen fuera de este país, o lenguaje de señas o braille, ¿no? Entonces, pues trato de que la comunicación que puedo tener sea, pues, lo más simple y clara, y si no lo estoy siendo, pues, forzarme a hacerlo un poquito más, ¿no? Para que se entienda de lo que estamos abordando, ¿no? Utilizar ejemplos muy, muy aterrizados que sean accesibles para la gente. También entender que si estamos trabajando con pequeñitos, pues vamos a usar el lenguaje del juego, que ese también puede servir en cualquier edad, pero a veces cuando estamos adultos ya no queremos jugar tanto, ¿no? O sea, porque ya estamos muy grandes. Entonces, bueno, a lo mejor es ahí utilizar otro tipo de estrategias y adecuarlo, ¿no? También a la población. Eh, us- yo utilizo el sentido del humor en la medida de lo posible, porque muchas veces nos puede ayudar a llevar más lejos el mensaje y que se comprenda. Sin embargo, nunca por encima de la dignidad de nadie ni del dolor de nadie. Solo si es una herramienta que ayuda a transitar la indignación, adelante. Pero si no, no está sirviendo para eso, no puede estar por encima, ¿no? Pero suele ser una herramienta muy útil el humor y bueno, las bondades que nos dan eh, hoy en día la tecnología, las redes sociales, lo que se pueda publicar, ¿no? Digo, mis redes sociales son bastante mundanas, Ujú. de gente de a pie, ¿no? Pero pues ahí también trato de meter eso. Y ¿sabes qué? También donde podamos ir a llevar esto ahí a meterles ideas si te toca comer en la mesa de los niños, ahora sí que de voz a voz, ¿no? También lo que se pueda hacer para comunicar un mensaje congruente. Em, Al respecto, al final de este video van a encontrar las redes y los datos de Samantha por si quieren contactarla a ella o por si quieran quienes vivan en la Ciudad de México integrarse como voluntarios a su trabajo comunitario en el Mercado 2 de Abril. Y ya para cerrar, Samantha, después de esta eh, agradable e intensa conversación por el tema tratado, ¿qué consejo le darías tú a las personas que quieran acercarse al enfoque feminista en la psicología o a la psicología, em, ya sea como que intenten estudiar o tengan
la idea de que podrían estudiar esto, o ya sea como futuros o futuras pacientes o consultantes? ¿Qué consejo les darías? Pues bueno, de entrada, pues te puedes acercar al feminismo desde cualquier edad. Esto es como la música, como las ciencias, ¿no? Como cualquier interés que tengas, cualquier edad es buena para empezarte a acercar y a leer, ¿no? A conocerlo. Y eso puede empezar en tu entorno. ¿Qué te parece justo y qué no te parece junto en tu escuela, en tu casa, en las reuniones familiares, a la hora de salir a jugar? Si estamos hablando de infancias, pero pues, también de adolescencias, pero también de otras juventudes, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Y una nunca llega tarde al feminismo, llega cuando tiene que llegar. La Mm, práctica psicológica, pues bueno, em, cada vez hay más espacios abiertos también para que podamos dialogar y aprender de esto. Entonces, va a ser una diferencia como importante en general a lo que le pongan feminismo, que sean este, pintoras feministas o médicas feministas o escultoras feministas, o ginecólogas feministas, ¿no? Le va a añadir ese plus. Desde la psicología, eso como abrir el panorama y que se permitan justificar, perdón, eh, no, ay, se me fue la palabra, mira, eh, para no justificar, para no justamente, ay, cuando no es ya me atoré aquí. Um, Vamos a marcar esta parte para que yo la reconozca y ahora sí, por favor. em, el feminismo va con todo lo que le pongan. Entonces, nunca es tarde para empezar a formarse. Empecemos también como cuestionando lo que te parece en casa, en la escuela, en la calle, qué te parece justo, qué te parece injusto, qué se acerca a lo que tú quieres, dónde tienen más oportunidades las niñas del salón, las jóvenes, las señoras en los trabajos, ¿no? Pensar y empezar a cuestionar eso se puede hacer en cualquier momento y al feminismo nunca se llega tarde, se llega cuando se tiene que llegar. Formarse como psicólogas, bueno, las escuelas públicas para empezar tienen excelentes opciones y cada vez hay más apertura también justamente para poder tener esta visión también con la perspectiva de derechos humanos y también con la perspectiva del feminismo, aunque no deja de haber las cosas rancias, ¿no? Llamo yo de viejos rancios que te siguen enseñando en la escuela. Entonces, tratar de sacarle el jugo que se pueda a eso, porque desgraciadamente también siguen habiendo profesores que no van a estar alineados con esto, sino con esas ideas patriarcales, pero sacarle el mejor jugo posible y siempre contrastarlo con el feminismo para que podamos cuestionar. Y si se dan la oportunidad de recibir atención de profesionales, cualquier tipo de práctica psicológica, psicoanalista, psicoterapia, cognitivo-conductual, ahí pueden elegir. Pero si tiene este plus de tener la perspectiva feminista, eh, sí se van a encontrar un panorama bastante más amable, otro tipo de escucha. Eso, sí, les recomendaría estar como abiertas a eso, que lo prueben un poquito, ¿no? Y que vean también cómo se sienten con ello. Pero sí hay mucha liberación, eso sí lo puedo garantizar. Gracias, Samantha. Antes de hacer la última pregunta, entonces, déjame preguntarte algo más.
¿Un varón puede tomar terapia con una persona que tenga enfoque feminista? Pues sí, en realidad no lo hacen mucho porque no lo eligen ellos, ¿no? Porque pues tiene que ver con otras luchas de la masculinidad, pero de hecho sí, porque no, o sea, el feminismo no está en contra de los hombres, ¿no? No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con cómo se reivindica a las mujeres de las opresiones que se han recibido. Sé que hoy por hoy hay muchísimos, hombres con la espada desenvainada, que cualquier cosa que sea una conquista de derechos para las mujeres les parece una terrible regresión en la evolución de la humanidad, ¿no? Pero en realidad, o sea, sí, porque les puede ayudar a entender, o sea, se puede trabajar con su propio proceso, sus propios objetivos, pero a ver, que lo que va a resaltar van a ser las violencias y las conductas que, que pueden estar dañando a las mujeres, a lo mejor en su entorno, ¿no? Va a ser bastante más incómoda probablemente, o también pueden descubrir las mismas violencias patriarcales y machistas que les han atravesado a ellos y, y que a lo mejor en otro enfoque no las habían visto así, ¿no? Sí, 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 también puede ser, siempre que quieran, siempre que estén abiertos, ¿no? Claro, bueno, entonces digamos que esta es una invitación a los varones para que no desprecien sin conocer un enfoque feminista, en este caso en el acompañamiento psicológico. Y ahora sí, por último, Samantha, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las personas que nos acompañaron el día de hoy? Ay, pues, que si eh, se encuentran constantemente como mirando estas violencias, si han ido desarrollando esa mirada o si la quieren desarrollar, eh, se rodeen de mucha belleza, de muchas cosas que sean bellas para cada quien, que busquen lo bello. Y lo bello no es lo estético, ni lo bello es los cánones de belleza, sino lo que a mí hace que mi corazón me baile. Eso que a cada quien le haga sentir cosas hermosas, la gente bonita que les rodea, mucha poca, las actividades hermosas que puedan hacer, eh, las cosas que les den emoción, háganlas y ródense de mucha belleza, porque pues este mundo ya va a tener Mm. bastante cosas que queremos arreglar, que necesitan ser arregladas, en las que tenemos que estar en pie de guerra. Entonces, tengamos nuestra guarida de cosas hermosas, de cosas bellas, de personas bellas y hermosas, para poder sobrevivir. Eso, es ese mensaje les quiero dejar. Ah, qué conmovedor y qué hermoso mensaje. Samantha, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por la claridad y la familiaridad con la que nos permitiste conocer un poco de tu actividad profesional como una mujer que hace psicología desde el feminismo. Em, los invitamos a todas y todos quienes nos acompañaron a que sigan a Samantha Chávez en sus redes sociales que van a aparecer al final de este video. Agradecemos asimismo al Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, a la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, al Grupo de Trabajo Corporalidades, perdón, y Tecnologías de la UNAM, al Instituto de Formación Investigación Jurídica de Michoacán, a la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas de Brasil, al Comité de Organización y a todos y todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Les invitamos a ver y escuchar el resto de nuestras entrevistas de divulgación que
culminarán el día 31 de enero. Les saludó el día de hoy Violeta Chávez. Muchas gracias, Samantha, y nos estamos viendo hasta la Gracias a próxima. ti. Gracias.